Coupé Honda Civic EX 1994. Sin dudas, un auto de marca de una reputación realmente de las mejores. Recordemos, ya para esta altura era la quinta generación de Honda Civic, era un producto exitoso a nivel global y que en la Argentina, cada vez que se abría una importación, Honda era protagonista con el ingreso de sus productos. Del recordado Civic, Accord y Prelude de la importación de los años 80, luego se cierra y para el año 91 Honda presenta en su país de origen lo que era la quinta generación de este producto. El auto, obviamente, con todo el aditamento tecnológico de lo que era la marca. Recordemos, para aquella época el auto era un auto vanguardista, aún en su país de origen, y un diseño realmente rupturista, innovador. El auto llega a nuestro país de la mano de Surauto, el importador encargado en traer la marca, en distintas configuraciones, en distintas versiones. Este auto por el año 92, 93 estaba alrededor de los $40.000, pero bueno, otra época, otra economía del país que permitía que el auto tuviera un volumen de ventas realmente alto. Un auto de un diseño muy estilizado, líneas realmente bajas, como que uno basta con ver la diferencia del zócalo al piso, se da cuenta que era un auto de un coeficiente muy interesante, CX031. A lo largo de las 5 generaciones hasta el momento del lanzamiento de este modelo, como que el auto fue mutando. Recordemos que en los 80 el Honda Civic era un auto terriblemente citadino, chico. El Accord recién era un poquito más ambicioso y con el paso de los años las versiones fueron ganando en tamaño, en potencia, y que realmente, para el que recordaba las versiones anteriores, parecía estar en presencia de otro auto, y sí lo era, ya que lo único que lo emparentaba era el nombre. El frente muy lanzado, muy aerodinámico, la trompa muy baja, ópticas y giros integrados. A golpe de vista podía confundirse que era un solo elemento óptico, el giro de muy buena calidad, y depende cómo le daba la luz, parecía que era un solo elemento. El logo Honda, una marca que, recordemos, para la época de la entrada de este auto era quizás la de mayor renombre, tanto en autos como en motos. Tenía la característica de ser un auto de muy lindo andar, muy señorial y a la vez de performance, de autos deportivos. Como mencionamos, tenía el sistema VTEC que le daba la ambigüedad al motor de tener distintos tipos de prestaciones, siempre con el motor 1600. El paragolpe prácticamente de mayor tamaño que del despeje de la línea del capó hacia arriba. Era todo paragolpe hacia abajo, con el faldón estaba en la parte baja de color negro, al igual que la grilla. En este caso no venía con faroles auxiliares y era toda una grilla que continuaba en la parte central a los dos extremos y se usaba como para refrigerar tanto el motor como los frenos. El capó de gran tamaño, con los lavaparabrisas montados en él. Los limpiaparabrisas quedaban semiocultos, la parte del anclaje por debajo del capot, y ya así un parabrisas de gran tamaño, muy lanzado. La verdad que tenía unos parantes bien angulosos, bien caídos contra el puesto de mando. La antena muy a la japonesa, es decir, que uno sentado desde adentro podía sacar la mano y la levantaba sin ningún inconveniente. Unos espejos de muchísima calidad. Todo lo que es el área lateral y el frontal, el cromado desaparecía por completo. Lo único que se veía cromado era la insignia del centro del capot, y lo demás era todo contrastado entre lo que era el color del auto, en este caso el rojo tan intenso, con negro, y no había ningún otro tipo de intervención en cromado. En lo que refiere a dimensiones, un largo de 4,20 m, 1,70 m de ancho y un alto de 1,34 m, un auto bajo. Peso 1.080 kilos y un tanque de combustible de 45 litros. Un lateral bien lanzado, bien estilizado, de puertas muy grandes. Lo que podemos ver, el acceso al mismo, excelente. Si bien la puerta no abre en su totalidad, pero lo suficiente como para que una persona de gran tamaño pueda acceder a él sin ningún tipo de problema. El único corte que se le llega a ver al color rojo es la moldura de goma, que hacía las veces
de evitar los golpes de las puertas de otros vehículos contra el auto y a su vez junto con el cobertor del zócalo de plástico negro de darle algún tipo de armonía al color del auto y hacerle algún tipo de combinación entre lo que era el rojo y el negro, ya que como vemos todo lo que era burletes, marcos, la moldura central y el protector del zócalo era todo en negro. Espejos en color del auto, los vidrios verdes de un color muy intenso, la tonalidad del vidrio es muy notoria. Y luego, por la versión que es el auto, tazas embellecedoras, no venía provisto de llantas, el auto viene provisto de aire acondicionado, dirección asistida, frenos ABS, techo solar con cortina, espejos eléctricos, cierre centralizado, es decir, un equipamiento óptimo. Llantas de acero estampado con embellecedor de plástico, neumático 185 60-14, aún no había llegado la moda de los neumáticos 16, 17, 18 pulgadas y con 14 pulgadas era suficiente. En lo que es el tren delantero, Honda había abandonado el conocido y tan usado sistema MacPherson para empezar a equipar sus autos a partir de la quinta generación con el sistema de paralelo gramo deformable con triángulos superpuestos, barra estabilizadora, amortiguadores hidráulicos y barra antirrolidos, que sin dudas también era una innovación en lo que era el tren delantero del Honda, ya que el sistema MacPherson se venía usando desde hacía bastantes años y es un sistema que aún muchas marcas lo siguen utilizando. Como dijimos, la coupé con baúl, un diseño logrado, como que daba para el que buscaba un auto deportivo como para el que buscaba un auto sobrio. Algunos dirían un diseño muy a la japonesa, como que era si bien tenía un carácter deportivo, pero viéndolo el auto no era un auto musculoso o extremo que hiciera que fuera víctima de los ojos de aquel que buscaba un auto de altas prestaciones y de aspecto netamente deportivo. El portapatente embutido, bien metido hacia adentro, con los plafones de iluminación a sus laterales, la insignia de Honda, el mismo estilo de la del capot, y los faros de una calidad increíble, embutidos al ras de la chapa, lo que era posición, giro, baliza, marcha atrás, rompenieblas, por sobre el mismo la denominación Civic X, la llave, que para ese momento era llamativa verla sobre el extremo derecho y no en la parte central como era más normal verla. Un caño de escape también está tal cual original como vino. Vale acotar que el auto con el que nos toca hoy realizar el informe, un auto que está prácticamente nuevo, un auto de 24.000 millas. Hablamos en millas por el velocímetro, está expresado en ambos regímenes, digamos, kilómetros por hora o millas, ya que el auto es japonés, ensamblado en Canadá. Si bien se fabricaba en distintos países, a nuestro país vinieron de producción norteamericana, japonesa, ensamblados en Canadá, unidades de distintos orígenes. Insignia de donde salió el auto, concesionario Loncowe. Y después, como mencionamos, el baúl bien plano, como que armonizaba con la línea de caída de la luneta de un tamaño realmente grande. Más allá del estilo de auto que a uno le guste, el auto japonés para esos momentos era un auto donde el tema de la calidad, el tema de terminaciones, era un ítem muy cuidado y de hecho se notaba ya viendo que si bien el plástico se usaba mucho, pero el nivel de terminaciones que tenía, viendo el faro auxiliar de stop, denotaba una calidad superlativa. En lo que refiere a la apertura del baúl, se podía hacer mediante la llave o desde la práctica leva a la izquierda de la butaca del conductor, que permitía tanto la apertura de la tapa del baúl como también la del tanque de nafta. Un baúl terriblemente ancho, alto, profundo, de los más grandes seguramente del segmento. Por debajo del baúl, lo que era la rueda de auxilio, ya temporal, una llanta de chapa con una cubierta pequeña. Y después, lo que es un receptáculo para llevar los distintos elementos del auto. En este caso vemos el crick, el botiquín, distintos elementos de seguridad. A los costados, completamente tapizados, el mismo material que el piso del baúl, y en la boca de entrada donde uno apoyaría las valijas, un aplique de plástico como para no dañar tanto el burlete
como si fuera una alfombra que al poco tiempo se rompería. Entonces se le colocaba este elemento plástico. Los medios faros que iban sobre la tapa de baúl, bisagras todavía vieja escuela, intrusivas, como que había que tener cuidado a la hora de cargar el baúl. La bisagra tenía una zona de trabajo que, de acuerdo a la manera que uno cargaba el baúl, podía hacer que este no cierre o que dañe lo que uno llevaba en el mismo. Junto a la bisagra izquierda, lo que era al lado de este corrugado, que era por donde pasaban los cables que alimentaban los faros tanto de marcha atrás, rompeniebla, de patente, y los del lado derecho también. Es decir, todo resuelto para la época de una manera muy fina, elegante, con los mayores desarrollos tecnológicos que podía haber en el momento. Bueno, el interior de la Honda Civic, un auto realmente muy equipado, el diseño estilizado del exterior se hace extensivo al interior, la plancha realmente muy estilizada, muy armónica, todo forma parte de la plancha de a bordo, no se ven accesorios agregados, se nota que el diseño fue todo parejo al momento de dibujarlo el auto, sin dudas. Y como dijimos, en lo que refiere al instrumental, tacómetro, escala a 9000 vueltas, velocímetro con escala a 190 millas y una escala interna en kilómetros por hora a 210 kilómetros por hora, 220 sería. Y después las dos agujas del extremo derecho, que sería nafta y temperatura de motor, y sumado lo que son los testigos lumínicos, lo que es el freno de mano, lo que es el seteo de frenos, presión de aceite, alternador, el recordatorio del cinturón de seguridad. El auto venía provisto de doble airbag, como vemos en el volante y sobre la plancha de a bordo, la baliza bien ubicada, cómoda, por detrás del interruptor de la baliza, el reloj digital, interruptor de luneta térmica, todos los comandos del aire acondicionado y calefacción, el recirculador, la toma de aire exterior, el encendido del aire acondicionado, la opción de tomar aire de afuera o recircularlo, y después la elección de dónde uno quería que salga el aire frío o caliente. Todos los ítems eran de manera eléctrica, con cada botón se iban abriendo compuertas que iban derivando el aire para donde nosotros habíamos elegido. El encendido del forzador y la elección de aire frío o caliente. Por debajo, el estéreo, pasacassette, 4 parlantes, marca Honda, una calidad realmente buenísima. Al lado, lo que es la guantera, una guantera cómoda. En el caso de la unidad, todos los papeles del mismo, documentación. La tapa se nota de mucha calidad, pesada. No traía llave, pero sí se notaba de calidad. Por debajo de donde venía colocado el estéreo, el encendedor, el cenicero y una gavetita portaobjetos que se embutía dentro del tablero. Luego la alfombra que se llega a ver, una alfombra buena, una alfombra de pelo alto. Aún para la industria japonesa se seguía usando alfombra de calidad. Para esta época, por nuestras latitudes, ya la alfombra era esa alfombra más compacta, más industrializada. Un selector exquisito, como se llega a ver, los cambios muy cortos, el selector de una dureza, les diría, casi ideal. Si bien no traía una consola que uniera la plancha con la parte baja del embellecedor de la palanca de cambios, pero estaba bien resuelto. Y después hacia atrás, el freno de mano, un crique también de recorrido corto, la dureza ideal, muy buen tacto. Volante también engamado ya. En los autos japoneses era todo gris, los interiores, quizá la parte más discutida, que después el resto de las marcas lo fueron adoptando, pero sin dudas los japoneses fueron los que iniciaron el tema de todos los interiores en un solo tono gris, y siendo para la versión más cara o más barata, o a lo sumo algún embellecedor que podía traer tipo madera, pero el gris era el color dominante. Volante con las bocinas colocadas en los rayos, muy cómodo, muy seguro, el airbag en la parte central. Por detrás, lo que son los comandos de limpia parabrisas, lava parabrisas, también una llave de mucha calidad. No lo prendemos para no ensuciar el auto, y más que estamos en una zona de tierra que le embarraríamos todo el vidrio al auto. Lo que es luz de giro, luz de posición, luz baja y el cambio de luces. Todo con los testigos lumínicos
correspondientes en el tablero. Es decir, la sobriedad mandaba, habitáculo espacioso, confortable, bien resuelto, bien iluminado, espejo retrovisor adherido al parabrisas, función día y noche, con los correspondientes parasoles, espejos y protector también solar central, por si la posición del sol hacía que molestara entre medio de los dos parasoles, tenía un tercero. Del lado que queda posado sobre el techo, afelpado, con los dos pequeños espejos. Y después, a la vista, el mismo material prácticamente visible como venía la placa del techo, que lo engamaba todo en un solo color. Después, por detrás, lo que es el techo corredizo, que hacía la función pivotante o corrediza. Y la cortinita de protección solar, y por detrás la luz interior, que se accionaba mediante la apertura de las puertas o manualmente. Unas butacas de un diseño realmente muy cómodo, de aspecto simple, si bien tenía pétalos, pero no parecía una butaca muy trabajada, quizás por la manera de tapizarla, pero una butaca que contenía muy bien a los ocupantes, ya que tenía pétalos en el cojín y en el respaldo, y el apoyacabezas también bien a la japonesa, de un solo soporte. Los cinturones de seguridad, inerciales obviamente, quedaban escondidos por dentro de lo que era el tapizado de la parte trasera. No se podía pedir más, era un auto que prácticamente tenía todos los elementos de lujo, seguridad y confort que podía aspirar el usuario por aquellos momentos. Bueno, lo que refiere a los controles a la izquierda del puesto de mando, lo que es el comando del techo corredizo, después por debajo lo que es los espejos eléctricos, uno seleccionaba el lado y uno lo acomodaba como uno quería. Al lado del interruptor del techo corredizo, lo que es el reóstato de luz de tablero para disminuir o acrecentar el poder lumínico, y al lado el control crucero, que ya venía en el auto, un accesorio muy útil y hasta ese momento no tan visto. Después por debajo lo que es la apertura del capot, la tapa de fusibles internos y lo que es la pedalera, una pedalera cómoda, bien ubicada. Para poder darle arranque al auto había que pisar el embrague. Es decir, pequeños detalles de seguridad, ya que eran autos que se exportaban a países muy exigentes con el tema de seguridad. Sonido muy bueno del equipo de música. Parlante, Twitter, la traba central, la apertura de puertas, la traba individual y luego los levantavidrios. De un lado y del otro, la pana con la que viene en los costados de las butacas en el tapizado de la puerta y un portamapas. Todo lo que es el tapizado de puertas y el tablero, todo material blando de primerísima calidad, si bien hace como si fuera un cuero, pero aún no siendo cuero, pero tiene una textura, un tacto y un aspecto que destila mucha calidad. Bueno, las plazas traseras cómodas, ideal para chicos, ya que adultos quizá podían tener un poco de interferencia la cabeza contra el techo. Al ser con esa caída que se notaba un poquito de afuera, hacía que uno, al estar sentado en el asiento posterior, la luneta pasaba por sobre la cabeza del ocupante y uno, al moverse, podía llegar a tener algún roce contra el techo. Pero no era grave el tema, y si eran dos chicos o personas de menor estatura, era un detalle que realmente no afectaba para nada. Cinturones de seguridad inerciales, los de las puntas, y abdominal el central. Todavía no había llegado el tercer cinturón inercial. Un motor realmente innovador, de gran rendimiento. Fue el segundo en venir equipado de la marca con el sistema VTEC, con el diagrama variable de levas. El primero en salir con ese sistema fue el Honda NSX, que lo heredó del Fórmula 1, de la época que Ayrton Senna corría con el McLaren Honda, y después el sistema lo heredaron los autos de calle. Un motor realmente chico, 1.600 centímetros cúbicos, pero que para las versiones más grandes le llegaban a sacar 160 caballos, lo que lo hacía un motor terriblemente elástico, con la misma cilindrada. Había de 125 caballos, de 150, de 156, de 160,
Todo variaba en lo que era más que nada relación de compresión, el tema del VTEC, cómo venía en su puesta a punto. Después el auto, obviamente, inyección electrónica, multipunto, lo que era encendido electrónico, el distribuidor adosado a la cola del árbol de levas. Todo lo que uno podía pretender en moderno, Honda se lo ofrecía. Un vano realmente completo, no era un auto apto para reparaciones por mano no idónea, que si uno lo conservaba como correspondía era un reloj. Como dijimos, el auto usándolo hasta las 4.500, 5.000 revoluciones era un auto completamente de calle, y luego, pasando ese régimen, empezaba a trabajar lo que era el VTEC y lo hacía en un auto a pura sangre. Y si uno deseaba andar suave o despacio, el auto no tenía ningún tipo de tironeos o demás. Por la ingeniería que tenía el motor, tenía una doble personalidad, digamos, como que se podía adecuar a distintos tipos de manejo, haciéndolo suave y placentero o haciéndolo el más rabioso que uno podía llegar a pretender. Después, como dijimos, el vano no sobra mucho espacio en general, ya que todos los periféricos hace de que no queden espacios libres, lo que era la dirección asistida, 4 discos de freno, los delanteros ventilados, todos los ítems realmente de primerísima línea, otorgándole mucha seguridad al conductor. Luego todo lo que es el sistema de ABS, todas las cañerías y demás, el auto con un frenado interesantísimo, dándole, uno lo siente en el volante al venir fuerte y frenar de golpe, batería de tamaño exclusivo, a la hora de cambiarla había que buscar una batería que entrara en ese alojamiento, al lado de lo que es la caja de fusibles, y luego lo que es la toma de aire, que es la que manda aire a todo el sistema de inyección, los canalizadores de aire que toman aire de distintos lugares, el electroventilador con un radiador pequeño, pareciera que fuera demasiado chico pero se le arreglaba perfectamente, el bidón de expansión pareciera más del lavaparabrisas que de lo que es su función, que es la de el bidón de expansión del radiador, todo lo que es el aire acondicionado, radiador pequeño. Al lado de lo que es el radiador de agua podemos ver que no es como normalmente se ve de tener el radiador del aire acondicionado delante del radiador de agua, sino que están los dos juntos y tiene un electroventilador para cada uno en forma individual. Como podemos ver, este es solo para el aire acondicionado y este es solo para el radiador de agua. Tecnológicamente el auto, yo creo para ese momento, casi insuperable dentro de lo que era un auto estándar de uso familiar. Un burlete en la parte frontal para que el sellado con lo que es el paragolpes y el panel frontal quede hermético prácticamente y no permita que entre agua ni viento, lo que el auto lo hacía también más aerodinámico, más cerrado y evita silbidos y demás. Y veamos que el auto no trae filtro acústico, la manta tan conocida. El motor es muy silencioso y realmente de haberlo requerido se lo hubieran colocado, pero les puedo asegurar, para el que nunca anduvo en un auto de estos, que es un auto terriblemente silencioso, muy bien aislado lo que es la parte motriz de lo que es el habitáculo, mucha innovación tecnológica, mucha calidad y que no por nada es un auto que aún al día de hoy uno habla de esta generación de Honda y la gente se acuerda muy bien del auto, ya que eran de los japoneses interminables, como se le decían, y que el que realmente pudo disfrutar uno en su momento de apogeo, sin dudas es un auto de los inolvidables.